Quiero compartir una palabra con ustedes que está en 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? O sea, ¿cuál es la manera en la cual podemos glorificar a Dios? No hay dos o tres. ¿Ok? Y el título de esta prédica en realidad es: la gloria es exclusiva de Dios. La gloria es exclusiva de Dios. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Ustedes saben que la carta a los Corintios es interesante. Pablo estuvo 18 meses, un año y medio. Él lo fundó con mucho amor. Él puso el cimiento, ¿se acuerdan que hablamos? Él puso el fundamento. Pedro, Apolos, dice Cefas, sobreedificaron, así como los hermanos que uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Habían 6 preguntas por lo menos que fueron informados por los hermanos. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones. Había divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. Los de Cloé, la familia de Cloé, informaron al apóstol Pablo de los problemas que había. Y el apóstol Pablo responde por lo menos 6 preguntas en cuanto a la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, en cuanto a los litigios entre los hermanos, cómo deben resolverse, en cuanto a la libertad de la conciencia, o sea, la conciencia de libertad cristiana. Todo lo que es lícito es correcto. Todas esas cosas el apóstol Pablo resuelve con preguntas, con conclusiones bíblicas, diciendo que todo lo que es lícito no es que todo conviene, sino lo que edifica. Entonces empieza a hablar de Corintios 8, ese versículo como la letra mata, para que no lean la escritura, ¿vieron? Pero hemos visto el miércoles que sí, la letra mata, la ley mata, ¿no? Entonces hay un versículo que dice: el conocimiento envanece. Lo van a escuchar en muchas iglesias. El conocimiento envanece, el conocimiento envanece cuando vos sabés lo que debes hacer y sos tropiezo a otro. Entonces el conocimiento que vos tenés acá no sirve de nada, porque en la práctica le está haciendo tropiezo a otro. ¿Ven? Y habla de bebida, comida, fiestas y un montón de cosas. O sea que había un desorden, había un cóctel en la iglesia de los Corintios. Divisiones, conflictos, un desorden en el cual el apóstol Pablo tiene que decir: son santos por voluntad de Dios, pero su vida y su caminar son carnales. Son como niños, cayeron en un infantilismo espiritual. ¿Por qué? Porque no se desarrollaron, porque no crecieron en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se quedaron en el ABC. Entonces el apóstol Pablo habla a los Corintios, en versículo 19 y 20 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Y escuchen bien, por precio hemos sido comprados. No voy a hablar de la redención ahora, sino por precio hemos sido comprados, el precio, la obra de Cristo. Por tanto, acá me detengo, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Vamos a ver un poco lo que es la historia, la narración bíblica desde Génesis. Voy a mencionar ciertos pasajes, otros los voy a leer. Vamos a Génesis 3:8. Después que la mujer agarró del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ella fue engañada y comió. El hombre comió en forma deliberada, estaba seguramente al lado de Eva. No dijo no, sino que comió sin ser engañado. ¿Ustedes entienden esto? Dios colocó al hombre, varón, Adán, los dos se llamaban Adán, también representa humanidad, rojizo, tierra, hay un montón de acepciones para Adán, pero Adán, hombre, le dijo: ya que coman de ese árbol, lo mismo que siempre comentamos, grupo casero, jóvenes, adolescentes, ir al inicio de donde empezó todo, ¿ok? Génesis 3, versículo 8, ya había pasado el tema de la caída, dice que: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron, y escuchen bien, de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Voy a hacer toda una línea.
para que se entienda. El apóstol Pablo me dice que glorificar a Dios en vuestro cuerpo, porque no son de ustedes, esto es de Dios, porque el Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Eso todo lo entienden? Mora, habita en nuestras vidas. ¿Cómo empieza esto? Cuando entendemos que el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Primero, la palabra de Dios, y a través de toda la Escritura vemos que la gloria de Dios es lo más importante que hay. El hombre fue creado para glorificar a Dios y para estar en comunión con Él. Pero Dios expresa también a través de varios pasajes donde las entidades espirituales alaban, honran y glorifican a Dios. Y hace de algo tan carente y sin hermosura y que no es bello en su esencia para ser un instrumento que glorifique y magnifique la gloria de Dios. ¿Vamos bien? Dios puede tomar las cosas, la creación, los materiales, para que su nombre sea glorificado. Y también a su Hijo Jesús. En todas las Escrituras vemos que la gloria de Dios es el tema. La parte es doxológica, gloria es doxa. La gloria de Dios es el tema. Él no comparte su gloria con nadie. ¿Qué pasó antes de la caída? Posiblemente por lo que vemos que Dios se paseaba en el huerto, siempre. Porque ellos escucharon no solamente su sonido, sino que la presencia visible. No podemos decir quién es acá. La Trinidad sabemos, no sabemos si es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. No lo sabemos, no podemos ir más allá. Pero se presentó en forma visible, no solamente escucharon su voz, sino que la presencia. Dios no comparte su gloria con nadie. Entiéndase, cuando el hombre pecó, el sacrificio que aparece después tuvo que ser después o afuera del huerto. Porque habían dos querubines que custodiaban la santidad de Dios. Presten atención a donde quiero ir. Si ellos, Dios los creó para tener comunión con Él, y ellos se desobedecieron, y una vez que entró el pecado rompió la comunión con Dios, Dios dio la provisión de acercamiento para que el hombre y Dios, antes era en el huerto el lugar de encuentro, ahora iba a tener que ser afuera a través del sacrificio. ¿Me siguen? Esto me trae, por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. ¿Va bien? Dios priva al hombre de que no alargue su vida y tome del árbol, o sea, del fruto de la vida. Y pone dos querubines con espada representando el castigo y la muerte por la caída. Sígame. Creación, caída. ¿Lo vieron? El hombre sigue la humanidad y viene la corrupción. Que toda carne dice que Dios se arrepintió. Es una forma de hablar en cuanto al dolor, para que entendamos en palabras de humano un sentimiento. Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre porque la maldad era tanta en la tierra, ¿se acuerdan? Génesis 5 y 6, corrupción. Voy a usar mucho la C de casa. Creación, caída, corrupción. El hombre siguió pecando y dijo, hagámonos un nombre, un Shem, un nombre. Dios dijo al hombre, multiplíquense, fructifiquen y dispérsense. ¿Y qué hicieron los hombres? Siempre hacen la voluntad de Dios. Increíble. Por si fuésemos esparcidos. O sea, que sabían bien que estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. De hecho, Babel significa confusión. Creación, caída, corrupción. Viene el diluvio, catástrofe, confusión. ¿Vamos bien? Y de ahí hasta que vino la consumación o la plenitud del tiempo, viene Dios hecho carne, después de profecías, después de la ley, viene el Emmanuel y llega una persona que habita entre las personas, uno que en apariencia no sobresale, no era como de la tribu de Benjamín, que Saúl era conocido. Los rasgos de Jesús no eran como los de Brad Pitt, era como el común de los judíos. Cristo. Ese es el Cristo. Cristo que había de venir. Y después, ¿dónde va Cristo? A la cruz. ¿Para qué? Para que todas las cosas, cuando fuera en su tiempo, habrá una consumación.
Dios creó al hombre, hubo una caída, hubo consecuencias, hubo corrupción, hubo catástrofe, el diluvio los llevó a todo menos 8. Hubo confusión en la torre de Babel, los dispersó por todos lados porque ese era su propósito siempre fue ese. Llenar la tierra, dice. En el Pentecostés pasa algo al revés. Vienen todos. Y una vez que reciben el Espíritu Santo, los dispersa de vuelta. El propósito del Señor es justamente que llevemos su gloria a todo lugar. Amén. Es su gloria. Viene Cristo, la cruz, consumado es, y la consumación del tiempo que pronto espera. Amén. Muy fácil, son todas las C de casa. Cuando nosotros vemos la creación, Dios puede utilizar cosas materiales, cosas creadas, cosas de carente valor. Miren de dónde hizo al hombre, del polvo de la tierra. Pero incluso puede usar lo más alto de su gloria. Lo más alto de su gloria es su Hijo. O sea que lo más alto de su gloria, ¿qué es? Su gracia. Presten atención. Lo más alto de su gloria no es la creación física ni la creación humana. Es su gracia, lo más alto de su gloria. Él la cumple, es el Hijo. Amén. Gloria a Dios. En la creación, Dios creó los cielos y la tierra para su gloria, manifestación de su poder y deidad. Recordamos el Salmo 19, 1. Los cielos cuentan, metafóricamente, la gloria de Dios y el firmamento, las obras de tus manos. Vamos a Colosenses 1:16 y dice que todas las cosas creadas, visibles e invisibles, fueron creadas por Él, elemental, por medio de Él, instrumental y para Él, propósito. Entonces concluimos que todas las cosas fueron creadas ¿para qué? Para Él, para Él. Los cielos cuentan la gloria de ¿quién? De Dios, y el firmamento las obras de sus manos. O sea que de Génesis hasta Apocalipsis vemos a través de la palabra la manifestación y la revelación de la gloria de Dios. El hombre fue creado para manifestar su gloria, y cuando vieron su manifestación visible, su Shekinah, ellos no tuvieron que hacer más nada, porque la desnudez no fue por un acto sexual. Ellos estaban desnudos antes. La desnudez fue porque había pecado. Y Dios no puede apañar el pecado. Y saca a los hombres fuera del huerto, pero no sin provisión. El lugar de encuentro, ¿dónde era, hermanos, antes? Dentro. Y ahora el lugar de encuentro va a ser desde afuera. ¿Pero a través de qué? Del sacrificio. Anoten eso. ¿Bien? Seguimos. Las entidades espirituales también reconocen al Creador. Los ángeles alaban a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Honran a Dios. Pero hablemos del hombre. El hombre fue creado para su gloria. Y a través de toda la Biblia lo vamos a ver esto. Por ejemplo, Isaías 43:6 dice que los trajo, vamos a leerlo, y el versículo 7, hablando de Israel, si no me equivoco es Isaías 43, el 6 y el 7, dice el 6, habla de que Dios es el único libertador de Israel, dice el 6, diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. Esto es algo que se ha de cumplir en la segunda venida, no ahora. A todos los que he llamado por mi nombre. Miren acá. Y a quien he creado para mi gloria. A quien he formado y a quien he hecho. Habla de que Dios había elegido a Israel. Romanos 9 en el pasado. Hay un endurecimiento parcial de Israel. Hoy son judíos los que se salvan dentro de Israel, que es parte de la iglesia. Pero habrá una restauración final de Israel. ¿Amén? Todavía no pasó esto. ¿Pero para qué los creó? Para su gloria. Y los cielos, la creación física, cuentan que vemos el poder y la manifestación visible de Dios. No podemos llegar al arrepentimiento mientras eso. Cuidado. Ni tampoco por la conciencia. Eso es importante entender. Pero vemos la manifestación de Dios. La gente puede ver la creación, los pájaros, la belleza, la hermosura, la multiplicidad de los peces, los colores, las variedades. Las hermanas que le gustan las plantas, ustedes vieron que todas las hojas son distintas. ¿No las vieron? ¿Los hombres les gustan las plantas o no? No, más o menos. Hoy dijo Fernando que es importante la poda. Y hay distintas plagas. Pero hay plagas que se llaman también los cortadores de pasto.
porque a uno me dijo, ¿cómo crees que corta acá? Nosotros hicimos todas unas cosas hermosas ahí, albahaca, todo, dijo, y le doy parejo, dale parejo. Y no distinguió la cebollita de verdeo con el césped y bueno, cortó todo. Hay distintas plagas. Bueno, es hermosa la creación. A ver, cuando llovió el otro día, ¿te gozabas o no? Creo que todo, hasta hacía un cántico nuevo. Hermano, era impresionante la criatura tirada en el barro, se hacían tipo Melec, ahí marinera, papi, un poco de lluvia y después de vuelta, ahora sí, ya estamos esperando. Y lo que está pasando en la creación, a ver, por favor, los sentidos, hermano. La creación gime. En serio, te quiero llevar a pensar en las cosas naturales. ¿Viste los animalitos? ¿Te pones contento de eso? ¿Y es producto de qué? Mira, alguno por favor googlee cómo está ahora el Amazonas. Es la creación gime, el hombre metió su mano para hacer todo en contra de lo que Dios le pidió. Cuidad, guardad la tierra. ¿Lo ves o no? La creación gime y nosotros gemimos dentro de nosotros para ser liberados de este cuerpo de muerte. La creación gime. ¿Por qué la creación gime? Porque fue sometida a vanidad. Dios no maldice al hombre y a la mujer. ¿Maldice a quién? A la serpiente. Y dice que tiene un destino en la cruz y será final también. ¿Amén? Pero dice que la creación fue sujeta a causa de quién? Del hombre. ¿Cuesta ganar el mango o no? No, el mango ese no, porque cuesta ganar la plata. Cuesta, ¿no? Nosotros sacamos el porcentaje de lo que pasará en la gran tribulación, lo que costará a las personas comer. Nosotros decimos, esto no se puede más. No hay nada comparado, como nunca habrá. Mateo 24, 29, como nunca hubo antes en la tierra. Es un tiempo ahora de gracia. Recibir la palabra en el nombre del Señor. Amén. Colosenses 1:16 es Cristo, todo fue creado para Él. Ya tenemos la creación, tenemos la parte del Edén, estaba la presencia personal que dijo que escucharon su voz y tuvieron miedo porque se escondieron. ¿Por qué se escondieron ellos? Porque habían pecado. Ahora, ¿cómo los busca? ¿Cómo lo busca la presencia de Dios en este sentido? Le dice, vengan para acá, lo llama por su nombre. Miren, Adán, ¿dónde estás? El Creador sale al encuentro. Hay una espada encendida, es una manifestación de la gloria de Dios. Son separados por un instrumento de castigo y muerte, porque dice que si extienden su mano, los coloca ahí. ¿Saben a qué se recuerda esto, hermano? En la propiciación, ¿se acuerdan del día que entraba el sumo sacerdote? Estaba el altar, que era de oro, y el propiciatorio era la tapa. ¿Pero qué había en sus costados? Los querubines. ¿Qué custodiaban? La santidad de Dios, lo que estaba dentro. Es lo mismo. Las personas podían entrar siendo presuntuosas o creyéndose capaces. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba sujeta a debilidad. Presten atención, no podían entrar a ese lugar sin sangre. No podemos entrar hoy y participar si hoy no estuviese Cristo en el medio. Hoy tenemos entrada por medio de Cristo Jesús. Y el encuentro, el lugar de encuentro, ya sabemos que es la cruz entre el hombre y Dios. Amén. Ahora, Adán y Eva, hermanos, ¿fueron echados del huerto? ¿Sí o no? Entonces, no solamente no eran aptos para estar en la presencia de Dios, sino que no eran aptos para residir en el lugar. ¿Me seguís? Afuera. Vamos a Moisés. Capítulo 33, versículo 18. Moisés habla en tema de la presencia de Dios y dice esto. Acuérdense que Moisés fue el libertador de los israelitas, el pueblo hebreo de Egipto, para llevarlos ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Ese es el propósito primario. Moisés no entró, pero Dios le da todas las cosas a él. Y dice esto Moisés. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me muevo ni un segundo.
¿Está bien? Eso estamos en Éxodo 33, 19. O sea que después de la caída del hombre, nadie tuvo una revelación tan grande como él, revelación de la Shekinah o la presencia de Dios. Porque cuando está la zarza, Dios toma algo insignificante, una zarza que ardía y no se consumía. Hermanos, si una zarza está ardiendo, es un arbusto muy pequeño, cuando hay llamas tiene que consumirse, listo, cenizas. No se consumía, ¿por qué? Porque era una manifestación del poder y la gloria de Dios. Desde la caída del hombre hasta Moisés, no hubo alguien que tenga esa experiencia como Moisés lo tuvo. ¿Vamos bien? Pero le tengo una noticia. No iba a perdurar para siempre esa gloria en Moisés. Como no fue para siempre en el Edén. ¿Me van siguiendo? Fue temporal. Entonces Moisés, entendemos que tuvo la revelación más grande de la gloria de Dios en Éxodo 33, 18. Te ruego que me muestres tu gloria. O sea que Moisés fue un instrumento de la gloria de Dios. Una persona común, pero Dios lo utilizó para su gloria. ¿Van entendiendo? Vamos a Éxodo 34, ¿no? Éxodo 34, el versículo 29 y 30. Esto es lo que le pasaba a Moisés. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos. Al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. ¿Quién le había pedido a él? Bien. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, que se lo estaban esperando, he aquí la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. O sea que algo refulgente, algo que brillaba muy fuerte. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Y ahí empieza a decir todo lo que pasó. ¿Cuál es el evento que vemos acá? Moisés desciende del Sinaí, pero ya su piel, su rostro brillaba. De una manera que la gente no quería acercarse, ni a Aarón, sumo sacerdote, ni el pueblo de Israel quería acercarse por temor, porque él había hablado con quién, con Dios. La gloria nos transforma. La gloria utiliza personas débiles para manifestar su poder y para que no sea de Moisés. Esto no era algo inherente de Moisés, no era algo propio de él, porque la gloria estaba y se reflejaba ¿en dónde? En el rostro de Moisés. ¿Y qué hacía Moisés, hermanos? Ponía un velo para que el pueblo no se percatara y mirara y fijase solamente eso, que era un punto de desvanecerse. Si el pueblo fijaba atentamente a Moisés, o cada vez que él hablaba con Dios, el pueblo podía llegar a adorar a Moisés, de algo que había de desaparecer. ¿Vamos bien? La gloria de Dios se manifiesta en instrumentos débiles. La gloria de Dios. El brillo de su rostro era una manifestación pasajera, transitoria y provisional de la gloria de Dios. Por eso cubrió su rostro. Ustedes van a 2 de Corintios capítulo 3, vosotros sois como carta leída, ¿sí? Están marcados no por tablas de piedra como Moisés, sino por el Espíritu Santo. Y el versículo 13 no es como cuando Moisés, versículo 13, 2 de Corintios 3, no es cuando como Moisés bajaba y había un brillo que se iba a desvanecer. Ahora vemos al Cristo a cara descubierta. O vemos a Dios en la faz de Cristo a cara descubierta. Amén. O sea, esa gloria era provisional. ¿Qué pasó después? Cuando ya Moisés nos reflejaba eso, la gloria de Dios, no reflejaba, ustedes lo pueden ver, mandó a que hagan un tabernáculo. ¿Me siguen? Yo hablé aspecto de esto cuando toqué la gloria, pero acá lo estoy llevando a otro punto. Cuando ya Moisés no reflejaba la gloria de Dios en su rostro, Dios dejó de utilizar a Moisés como instrumento para manifestar su gloria. Vamos a Éxodo 40. Es muy interesante lo que pasa acá. ¿Lo encontraron? Bueno, les quiero explicar algo por qué Dios utiliza lo que Él quiere. Porque Él es el creador. ¿Está bien? La parte de la belleza más grande del tabernáculo no era de su exterior, porque eran pieles de tejones.
y lo de adentro eran pieles de cordero. O sea que no era su belleza la gloria. La gloria era la manifestación de la presencia que iba a habitar dentro. Versículo 34 y 35 dice de esta manera: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. O sea que erigió un tabernáculo, era movible. ¿Se acuerdan de esto los que estudiaron el libro de los Hebreos? Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Ni Moisés podía entrar. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. La gloria de Dios nos transforma. La gloria de Dios nos capacita para ser guiados. No solamente transformados, sino guiados. Para tomar decisiones. Ustedes saben que el hombre fue creado para adorar al Señor. Fíjense la comunión que tenía Moisés y Dios le dice que haga un tabernáculo. Vamos a Éxodo, todos Éxodo 25, para que ustedes puedan ver. 25, sí. Cuando tiene que ver con la ofrenda que se junta para hacer el tabernáculo. ¿Me explico? ¿Cómo es que nace esto? 25, el 8 y el 9. ¿Qué es lo que quería Dios después que ya Moisés no reflejaba la gloria? Que la gloria habite ¿en dónde? En un tabernáculo. Versículo 8. Dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Síganme ahora la expresión habite entre ellos. Comunión. Conforme a todo lo que te doy a mostrar. O sea que hay mucha filosofía sobre esto. Dicen, no, que Moisés hizo o erigió un tabernáculo conforme a las religiones paganas. No. Hazte un tabernáculo como el que te mostré, el diseño está arriba, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Y cuando ustedes leen el libro de los Hebreos, se van a encontrar con que lo que se hizo en la tierra es un modelo de lo que está en el cielo. ¿Me siguen? ¿Cuál era el propósito de Dios? Habitar entre ellos. ¿Qué pasó de que el hombre pecó y la caída trajo consecuencias? El lugar de encuentro de Dios tuvo que sacar al hombre porque el hombre ofendió la santidad y la justicia de Dios. El hombre merecía morir. El castigo justamente era morir. Pero Dios coloca 2 querubines para guardar la santidad. Y el lugar de encuentro va a ser sí o sí a través del sacrificio. Pero su gloria se va a llevar a cabo. Sus propósitos y sus designios son grandes. Amén. ¿No te parece maravilloso? La gloria del Señor, lo hemos cantado. Bien. Dios dejó de utilizar a Moisés. ¿Hasta ahí lo tenemos? ¿Cómo Dios va a dejar de utilizar a Moisés? Y fíjate, léelo y vas a ver. Vas a ver al final, cuando empieza a hablar de la piedra de la roca, que en vez de hablarle le grita al pueblo y todo lo demás. El tabernáculo no poseía belleza exterior. Belleza exterior no poseía, pero Dios lo usó para revelar su gloria ¿a quién? A Israel. Cuando el sumo sacerdote oficiaba, quedaba maravillado. ¿Por qué? Por la Shekinah, por la presencia de Dios. Dios manifestaba entre los querubines su presencia. Y dice que llenó todo lugar, ni Moisés pudo entrar, por ejemplo. Y en Éxodo 40, que leímos recién, es interesante un versículo ahí. El 38. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí. Eso es compañía de Dios. A la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La gloria de Dios se manifestaba, guiaba al pueblo, mostraba su compañía a Dios habitando entre medio de ellos. Porque antes estuvo entre ellos en el Sinaí, cuando Moisés bajaba. Ahora va a habitar en medio de ellos. ¿Lo entendieron? Maravilloso esto. Es espectacular. Porque ¿qué quiere decir? Que cuando ellos, si la nube quedaba ahí, el pueblo no marchaba. Si la nube se levantaba, ¿qué el pueblo hacía? Marchaba. Qué fácil que es. ¿Dónde Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo y llévalo hasta dónde? Vamos, hasta la tierra de quién? De Canaán. Moisés lo dirigió casi hasta el final, pero Moisés no entró, ni 10 espías. ¿Quién entró? Josué y Caleb, y los menores de 20 años. ¿Qué tenía que hacer Josué a los nuevos? Por eso, esfuérzate y sé valiente. Ese versículo va para Josué. Tenía que entrar a la tierra y enseñarle ¿qué? Todo lo que Dios había hecho,
para que tengan conocimiento de la gloria de Dios y la manifestación de su poder, porque Dios se había revelado a Israel y es el único Dios, no hay Dios como Él. Amén. ¿A dónde llegaron? A la tierra de Canaán. O sea que ese propósito de guía era guardarlos en la peregrinación, habitar en medio. Nosotros tenemos otra cosa muy distinta hoy. Ninguna de esas personas en el Antiguo Testamento nacieron de nuevo. Ninguno. El Espíritu del Señor habitará en ellos cuando el Señor venga a su segunda venida. Quedaron ahí mirando. Ya no vamos a hablar. Dios lo limpiará. A Abraham y todos ellos. Ninguno resucitó. El otro día me dijeron, David, fíjate cuando resucitó Jesús. Dice que hubo un montón de personas que resucitaron y los vieron. Sí, digo, pero volvieron a morir. El único que tiene un cuerpo glorificado en el cielo ahora es el Señor. Conclusiones bíblicas. Primera de Crónicas, vamos a pasar al templo. Después que erigió un tabernáculo, ya habían habitado la tierra de Canaán, pasó mucho tiempo. Y Dios le da una palabra a David. Como era un hombre de guerra, dice, tú no construirás el templo. ¿Quién lo iba a construir, hermanos? Su hijo. Muy bien, ¿cómo se llama su hijo? Salomón. Qué triste fue la historia de Salomón, su final. Hizo un Dios de cada una de sus mujeres. Primera de Crónicas 22, versículo 5, dice, y dijo David, mi hijo Salomón es joven y sin experiencia. Miren lo que dijo David. Y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por todas las tierras. Por tanto, haré preparativos para ellas. Y David hizo grandes preparativos antes de su muerte, porque Dios le había dicho que él no lo iba a hacer. Él hizo todos los preparativos antes de su muerte para que su hijo Salomón, el templo, una de las maravillas, creo, no hubo templo como el de Salomón, ni el de Herodes. El templo de Salomón fue impresionante, increíble. Ustedes leen todo lo que se utilizó. Y acá viene el gran problema. ¿Dónde Dios habitaba? En el templo. ¿En qué lugar? En el mismo lugar del arca. ¿Estamos bien? Pero acá había mucha belleza externa. Pero la gloria no era la belleza externa. Era la presencia de Dios que habitaba dentro. Y Salomón olvidó eso. Y cuando la reina de Saba dice, vengo porque he oído de ti, pero ahora que estoy cerca, ni la mitad de lo que me has contado es comparado a esto. Y en tu sabiduría y todo eso. Y Salomón se engrandeció. Recibió más la gloria el constructor en este sentido que el diseño divino de que habitara la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Después de haberse establecido en la tierra prometida al pueblo, ya el tabernáculo no suplía necesidades del pueblo de Dios. Por eso Dios manda hacer un templo. ¿Me entienden? ¿Me siguen? No se distraigan. El tabernáculo no suplía necesidades del pueblo. Tuvieron que hacer un templo. La gente creció mucho el pueblo. ¿Me están entendiendo? No podían acercarse así nomás. La dedicación del templo, si ustedes lo quieren anotar, está en Primera de Reyes, capítulo 8, del 10 al 11. Lo mismo. Cuando se dedica al templo, Dios llena con su presencia. Y no podía administrar a causa de la presencia de Dios. Dios se dignó a habitar ¿dónde? En el arca, dentro del templo. Edificio hecho con manos humanas, pero manifestado por la gloria de Dios. Eso era maravilloso. Era la manifestación de la presencia de Dios en la gloriosa Shekinah. En Segunda de Crónicas 9, del 3 al 6, está lo que yo les dije de la reina de Saba. Lo pueden leer en su casa. El templo fue erigido, levantado, para manifestar la gloria de Dios entre todas las naciones. Pero ¿qué pasó? Y acá sí lo voy a comentar. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con el templo? Se había prostituido, ¿ok? Y pasó tanto tiempo, como 500 años y demás, que el pueblo de Israel, la parte de Judá, fue llevada cautivo. ¿A dónde?
a los caldeos. Y la gloria, Ezequiel la ve, que se va hacia los caldeos. ¿Me siguen? La gloria se va del templo. Ezequiel lo ve capítulo 10 y capítulo 11 y mira por un ojo y ve que en lugar del sacrificio estaba lo que para Dios era abominación. Ve que en las paredes en el templo estaban los dioses y las mujeres de Tamuz hacían endecha por cada una de sus abominaciones. El templo se había prostituido. La gloria no estaba ahí. Ezequiel ve después cómo la gloria se va alejando entre medio de los querubines. Y aunque hubo un intento muy grande, porque Dios lo dice, Ageo se para, la gloria postrera será mejor que la primera. Ageo 2 del 6 al 9. La gloria después se va. Y la gloria a Israel, Israel étnico, no la tienen hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Pasaron más de 500 años y la gloria se manifiesta en la persona de Jesucristo. Juan 1:14, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que impactó a Pedro en su segunda carta que habla del capítulo 1, 16 a 18? Yo estuve ahí. ¿Qué le impactó a Pedro? Lucas 9, 32 al 36 va a decir, estaba Elías, estaba Moisés, vamos a hacer una enramada. Vimos su gloria. ¿Qué es lo que le impactó a él? La gloria del Señor. Elías no decía, como siempre digo, Señor, Jezabel me persiguió por todos lados, no dejó ni algún profeta, a mí me quiso cortar la cabeza. No hablaba de él. Moisés dijo, ¿sabes qué rebelde que fue el pueblo? Cuando tuve que clamar en medio de ellos, cuando mi hermano Aarón fue con el incensario para que no muera más, no hablaban de ellos, hablaban acerca de su partida, de su salida, ¿de quién? De la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vieron la gloria de Dios y fueron transformados por su gloria. A mí no me la contaron así, yo lo vi. Amén. ¿Qué es lo que conmovió eso? Vimos su gloria al verbo tocante de vida, lo vimos, lo oímos, lo tocamos, nuestras manos lo palparon, estuvimos con Él. Dios se hizo carne, vimos su gloria, nuestras vidas fueron transformadas por Él. Nadie puede estar ante la gloria de Dios y permanecer como antes era. Cuando estamos frente a su gloria, caemos, nos arrodillamos, nos quebrantamos. Veo mucha gente danzar y bailar, saltando, pero veo muy pocos postrados de rodillas. La expresión más grande cuando pensaba hoy en la mañana, digo, Señor, tenemos que vivir como que vos moriste ayer. Resucitarías hoy a la mañana y vendrías por la tarde. Cada día debemos vivir la vida de Cristo con esta pasión y esta firmeza. Amén. Ahora, el templo erigido era para mostrar su gloria. El profeta Ezequiel ve la gloria de Dios que desaparece. El lugar de sacrificio que habían hecho abominación. No entendieron lo que estoy diciendo, ¿no? Porque si hubiesen dicho amén. El lugar del sacrificio, donde era para relacionarse el encuentro entre el hombre y Dios, habían puesto cualquier cosa. Era el lugar de encuentro, lo habían arruinado. Prostituyeron el lugar. No tomemos el nombre del Señor en vano. Glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y nuestros cuerpos no son nuestros, son de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Para qué había sido separado el sacrificio? ¿No había sido dedicado para Dios, hermanos? Sí, Ezequiel lo ve. Y cuando llega la persona de Cristo, es interesante, que dice, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa eso? Vimos su gloria. Ese resplandor tan grande, esa parte de la divinidad que se dejó ver, no un simple humano 100%, sino Dios manifestado ahí, es lo que hizo, vamos a hacer acá, nos quedamos acá. Y la respuesta está en Lucas 9, 28 al 36. En Pedro, cuando él lo dice en su carta, dice que él contempló la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesús. O sea que Ezequiel ve que la gloria se va.
pero ahora no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora la gloria viene y visita la tierra, pero les digo algo, ahora un poco y me veréis, y no me veréis más. También iba a ser temporal. ¿Por qué? Porque Elías y Moisés no hablaban de ellos, hablaban de ¿qué? De su partida. Ahí está la respuesta, la gloria se va. Y la gloria, dice Pablo, acompáñeme en Efesios, está en la iglesia ahora. Efesios 1. Efesios 1, 22 al 25. No podemos ser iguales cuando nos encontramos. Perdón. El 2, Efesios 2, 21 y 22. En quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada miembro es una piedra viva. Y Dios erige un edificio espiritual. Ya no un templo. Sus vidas, hermanos, cada uno es morada del Espíritu Santo. Amén. En quien también ustedes o vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios en el Espíritu. ¿De dónde Pablo saca esto? ¿Por qué habla de esta gloria que habita ahora en la iglesia? De Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de Dios. Dios el Padre nos escogió. Versículo 7. En quien tenemos la redención. Y el versículo 12 termina. Para alabanza de la gloria de Dios. Dios Padre nos escogió. Dios Hijo nos rescató. Versículo 13 y 14. El Espíritu Santo nos selló. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve en toda la Biblia. ¿Qué pasará cuando la iglesia sean transformados los que viven y los que estén muertos se levanten? ¿Qué va a pasar con la gloria? Se va la gloria, no viene más. Vamos, paso palabra. Se va la gloria con la iglesia. ¿Y cuándo volverá? Con Cristo, excelente. ¿Por qué? Porque aunque haya una manifestación de gracia siempre por la evangelización que habrá. Mateo 24, del 30 al 31, dice que verán la señal del Hijo del Hombre. Al final de los 7 años las naciones se reunirán en Armagedón y por una ¿cómo es esa? Animosidad es cuando ya no están enemistados, es esa palabra, ¿no? Ya dejarán sus conflictos y querrán que parar la manifestación del Hijo de Dios que viene y no podrán. ¿Ustedes me están entendiendo? Ellos estarán luchando en Armagedón, en el Valle elegido, pero ellos harán un convenio entre fuerzas para detener a quién. Y la gloria de Dios vendrá, porque el Hijo de Dios es el Hijo del Hombre y tomará el cetro de David para gobernar con justicia y equidad. Y la gloria de Dios, Apocalipsis 22, lo llena todo. Cuando nos encontramos ante la gloria de Dios y entendemos que la iglesia es un tiempo para poder vivir y estamos en comunión con Él, encuentro 4 cosas importantes. Primero, permanecer, comunión con Él. Separado de Él no podemos hacer nada. Segundo, otra C, conflictos y pruebas. ¿Para qué? Para ser aprobado. Tercero, encuentro los conflictos, las pruebas, y yo lo puse con otra palabra para que se pueda entender, para que sea fácil de entender. A ver si lo tengo acá. Comunión, permanecer. La conducta que dice no satisfagáis los deseos de la carne, ¿para qué? Para el andar del cristiano. Las pruebas para ser probado, y me falta una, que es el crecimiento para ser desarrollados. ¿Vieron que Pedro escribe, nosotros lo vimos su gloria? En la segunda carta, el versículo más importante de la carta es 2 de Pedro 3:18. Y creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí está la gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio del Logos.
expresa lo que es, lo que siente. En Cristo está todo. Vimos su gloria y punto, fuimos transformados por su gloria. Cuando nosotros nos encontramos ante la gloria de Dios, miremos hacia lo que Él hizo en la cruz. Miremos hacia lo que hizo en la cruz. ¿Qué hizo Él en la cruz? Dio su vida por nosotros. ¿No merecíamos? No. ¿No estás entendiendo? Que Él puso su tesoro en vasos de barro, 2 Corintios 4, 6 y 7, para que la excelencia sea de poder de Dios y no de nosotros. Somos débiles, somos muy débiles, pero Él quiso manifestar su gloria a través de nosotros. Cuidado, no es la gloria de Moisés, no es inherente a David, no, Él manifiesta su poder en nosotros. Ponete de pie. Él usa lo que no es para avergonzar lo que es. ¿Es así, hermanos? Algunos se sienten fuertes en este lugar por su fuerza. Algunos se sienten poderosos. El profeta Jeremías dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino alábese en conocerme, dice Dios. Y Dios dice: a Él oír, a Cristo. ¿Hace cuánto que no comes la palabra? Ocúpate de estas cosas, Timoteo, porque harás bien. Ocúpate de la lectura, primera carta. Segunda carta, sé un obrero que no tiene que avergonzarse. Lee, medita, estudia, traza bien las escrituras. ¿Hace cuánto que no pasamos tiempo con Dios por medio de Cristo? Ahí es cuando vemos su gloria. Y cuando vemos su gloria quedamos. Hay muchas cristofanías del Viejo Testamento que dicen: y apareció el ángel de Yahvé. ¿Saben quién es ese, no? Él se manifestó en todas las escrituras. Y hay gente que cuestiona. Y Él se manifestó en carne para que ya nadie pueda decir nada. Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Cristo y solo de Él. Dios, te alabamos